Año 2023 hemos venido hablando acerca de lo que significa ser discípulos, a propósito de lo que escuchábamos del testimonio del ministerio de Andrés y Valeria. eh, el propósito de la iglesia está siempre estrechamente ligado con las últimas palabras que Jesús dijo a sus apóstoles cuando después fue recibido en el cielo por las nubes. Y lo último, como una recomendación muy sentida y de despedida, les dice: vayan a ser discípulos. La tarea no era hacer cristianos ni siquiera, o protestantes, o católicos, o luteranos, o bautistas, o menonitas, no. La tarea era hacer discípulos, y eso es lo que estamos enfatizando. ¿Cómo nosotros podemos caminar ese propósito de Jesús de ser sus discípulos? Y esa ha sido la meditación de todo este año. Hoy estamos en el último domingo del mes de agosto, un mes en el que nos hemos dedicado a hablar precisamente de caminar como discípulos en el sentido eclesial, es decir, cómo es que como iglesia, no solamente como individuos, sino como iglesia, podemos caminar como discípulos. Y nos hemos centrado en mirar algunas prácticas que nos identifican como discípulos, como iglesia, algunas prácticas que nos identifican. Empezamos viendo lo que significa la cena del Señor, o lo que llamamos la Santa Cena, porque fue algo que Jesús celebró representando su obra, su sacrificio, su entrega por nosotros. Él celebró esa cena con sus discípulos y dijo una palabra, una frase muy importante, que es: todas las veces que bebieres de este pan, todas las veces que comieres que bebieres de esta copa, que comieres de este pan, hacerlo en memoria de mí, en memoria de mí. Así que Jesús estableció esa práctica como algo para recordar lo que Él hizo por nosotros. También estuvimos viendo, por ejemplo, la práctica de congregarnos, de vivir en comunidad, de eso que nosotros llamamos la comunidad es el centro de nuestras vidas, cómo la comunidad se convierte en la familia de la fe, como más adelante lo llama también el apóstol Pablo, una familia que convive, que participa. En ese comienzo de la iglesia incluso compartían prácticamente la vida entera, convivían, compartían las cosas, y nadie había necesitado entre ellos. Y eso también es algo que el mismo Señor nos enseñó a vivir en comunidad. También estuvimos viendo hace 8 días acerca de otra práctica que algunos llaman o conocen como sacramento, en el buen sentido de la palabra, no como una escalera para ser salvos, sino simplemente como algo sagrado establecido por el mismo Jesús, y es el bautismo. Y a propósito del bautismo que mencionamos hace 8 días, que es una práctica de la iglesia cristiana, que hasta Jesús, como veíamos hace 8 días, fue bautizado aún sin necesitarlo, por cuanto no había pecado en él. A propósito de eso, vale la pena recordar a todos, por si alguno no vino hace 8 días, que tenemos una ceremonia bautismal el próximo 1 de octubre. Y para los que nos escuchan en sus casas, el 1 de octubre, desde antes de pandemia, no tenemos una ceremonia bautismal, así que será una fiesta para nosotros aquí en nuestro templo tener esta ceremonia bautismal. Estamos invitando a todos los interesados. Para eso yo les invito a los que no estuvieron hace 8 días y que están interesados, incluso si son bautizados, que entren a nuestro canal de YouTube y busquen la enseñanza de hace 8 días, del domingo 20 de agosto, donde hablamos del bautismo, para que usted recuerde el significado del bautismo. Pero además de eso, queremos, como previo a la ceremonia del 1 de octubre, vamos a tener un taller intensivo de discipulado para preparar en el concepto del bautismo desde la Biblia, para prepararnos para esta ceremonia. Estamos invitando especialmente
a las personas que no son bautizadas para que participen de este taller. No significa que se tienen que bautizar o que se van a bautizar, usted lo decidirá después de que termine el taller, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, pero para que participe del taller. Además, invitamos a todas las personas que no fueron bautizados en nuestra iglesia, que vienen de otras iglesias, que recientemente nos están acompañando en nuestra iglesia, para que también estén en este taller y podamos compartir con ustedes lo que significa para nosotros la fe en Jesucristo, lo que significa el discipulado, el seguimiento a Jesucristo, lo que significa ser iglesia para nosotros. Ustedes saben que el concepto de iglesia es un concepto que en el transcurrir de los siglos ha tenido diferentes altibajos, interpretaciones y muchas veces hasta corrupción. Entonces queremos enfatizar lo que significa para nosotros ser iglesia. Así que las personas, aunque ya hayan sido bautizadas, pero que recientemente nos están acompañando, los invitamos también a este taller. Y a los demás, es decir, a todos los que han sido bautizados acá, allá, donde sea, pero que asisten a nuestra iglesia, también los invitamos porque este taller nos va a permitir tener las herramientas para compartir con otras personas lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Así que todos ustedes están invitados, no hay nadie que no esté invitado, porque para todos es algo fundamental en nuestro testimonio. Ese taller, anótenlo allí en su agenda, aparten ese día, porque este mes de septiembre está llenito, tenemos actividades para todos los gustos. El taller va a ser el sábado 9 y sábado 23, son 2 tardes de sábado, de 4 de la tarde a 8 de la noche. 4 de la tarde a 8 de la noche los 2 sábados, 9 y 23. Y digo que está llenito porque aprovecho para que todos tengan esta información allí en sus casas también. Cada sábado tendremos una actividad. El 9, el taller. El 16 tendremos las reuniones de mujeres y de hombres que hacemos también a las 4 de la tarde. El 23 la segunda parte del taller. El 30, el último sábado del mes, tenemos la cena romántica o cena de parejas, a matrimonios que tenemos tradicionalmente en septiembre. Ese sábado esperamos contar con la participación de todas las parejas de la iglesia. Susi, ¿ibas a mencionar algo? Ok, la reunión de mujeres. La reunión de mujeres en este mes de septiembre, el 16, no será aquí, sino que van a estar visitando, todas las mujeres de la iglesia van a estar visitando la iglesia de Bolivia, la iglesia Casa de Oración, así que estén pendientes de cómo van a hacer para llegar allí. Y reitero entonces, el 30 la cena de parejas, y al día siguiente, que es 1 de octubre, tendremos nuestra ceremonia de bautismos, así que tenemos una agenda bien rica para este mes de septiembre. Afortunadamente septiembre no tiene fiestas, no tiene puentes, nadie va a viajar, nadie va a salir a pasear, van a estar dedicados a todas estas actividades en la iglesia, así que no lo olvidemos. Y volviendo al tema, entonces hemos estado hablando del bautismo también como una práctica que nos identifica como iglesia. En esta mañana o en esta tarde ya vamos a hablar de otra práctica que nos identifica. Si no nos identificamos, al menos nos identifican con esta práctica. Cuando mencionamos esta palabra, inmediatamente todo el mundo piensa en la iglesia de Jesucristo, y es acerca de el diezmo, el discípulo y el diezmo. Un tema que resulta a veces controversial y que a veces uno prefiere como evadirlo. Hay dos cosas que a veces como predicadores de la palabra de Dios tenemos la tentación de evadir. Uno tiene la tentación de evadir, por ejemplo, esos textos o esos sermones que hablan de cosas que a uno le cuesta trabajo practicar, el predicador. Entonces, como hay un dicho por ahí que dice, y que a uno le huye, que dice que el cura predica pero no aplica, entonces uno, por no caer en eso, dice: uy, no, esto como a mí me queda difícil, yo mejor no predico de eso porque sería hipócrita. No, no es hipócrita.
Si uno predicara de la Biblia solamente lo que practica, ¿cuánto terminaría uno predicando? 2 o 3 hojas, ¿cierto? No, la Biblia a la primera persona que interpela, que recta, es al mismo predicador. Así que el hecho de que nosotros podamos compartir algunos temas, gracias a él, algunos temas con énfasis incluso, no significa que es que uno lo hace a la perfección. No, como iglesia todos somos desafiados por la palabra de Dios, por eso no hay tema vetado para el púlpito desde que sea palabra de Dios, porque toda la escritura es y útil para, así que no podemos eliminar nada. Y la otra cosa que a veces el predicador tiene la tentación de evadir son los temas que son controversiales o que pueden ofender a alguien, ¿sí? A veces uno puede pensar, no, esto no lo digamos porque esto está como delicado y mejor no hablemos de eso porque pronto la gente se va, se asusta. Entonces uno también tiene esa tentación. Hoy en día, por ejemplo, que está tan de moda y tan publicitado todos los temas de degradación sexual como el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, el homosexualismo, la prostitución, todas esas cosas que prácticamente se están promoviendo desde los medios de comunicación, asusta a muchos para decir, no, no hablemos de eso porque para no herir susceptibilidades. No, si es palabra de Dios, hay que enseñarlo sea como sea. El diezmo encaja dentro de esa segunda característica, ¿no? En un mundo en donde se ha centralizado tanto el tema del dinero en la iglesia, donde muchas veces la iglesia tiene 2 predicaciones cada domingo: la predicación del día y algún sermón sobre plata, ¿cierto? Porque la plata se ha convertido en algo central y hay un fenómeno que se conoce como el evangelio o la teología de la prosperidad, donde siempre se está hablando de dinero. De hecho, muchas veces gente va a la iglesia el día domingo porque está pasando por una necesidad económica y necesita escuchar algo sobre dinero. Entonces el dinero se ha centralizado. Y eso puede llevarnos a evadir este tema, y la razón es que la palabra de Dios nos habla sobre el tema y es una práctica que nos identifica como iglesia. Así que vamos a hablar del discípulo y el diezmo, sin perder de vista que es caminando como discípulos. Y para eso nos vamos a basar en el Evangelio de Lucas, porque es, digamos, el Evangelio donde están todas las veces que Jesús habló del tema. Y ya ustedes saben que hemos estado este año, tocando todos los temas que Jesús nos permita tocar. Es decir, en todos los casos, si ustedes se han dado cuenta, venimos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No nos hemos salido de allí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el Evangelio de Jesucristo y los sermones de Jesucristo y la visión de Jesucristo. Así que solamente vamos a hablar de lo que Jesucristo habló. Y en el Evangelio de Lucas es donde se encuentra todas las veces que Jesús habló del tema, y en esta tarde vamos a mirar todos los textos donde Jesús habló del tema. No sé si están preparados para toda la tarde, ¿sí? Porque vamos a mirar todos los textos donde Jesús al menos dice la palabra diezmo. Y vamos a comenzar. Voy a tenerlos aquí en la pantalla. Usted puede buscar allí en su Biblia, por supuesto, para corroborar lo que estamos mostrando en la pantalla. Pero vamos a comenzar con el capítulo 18, versículos 11 y 12. 2 versículos, miren lo que dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es una historia que estaba contando Jesús y donde menciona el concepto del diezmo. Primer texto. Vayan anotando allí porque los vamos a mirar todos. El segundo texto es en el capítulo 11, versículo 42,
donde dice Jesús, mas ay de vosotros fariseos. Ese ay siempre tiene que ir acompañado de este sonido. Ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, es decir, lo que ellos producían, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. O sea, eran cumplidos según Jesús en los diezmos, pero pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Y termina diciendo, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La buena noticia para los que se quieren ir rápido es que no hay más. No hay más textos. Para los que ya estaban acomodando, no, ya terminamos. Son los únicos 2 episodios donde Jesús menciona por lo menos el concepto del diezmo. Escasos, ¿verdad? Y nos toca, porque como vamos a hablar del tema y solo lo vamos a hacer es con base en lo que Jesús haya dicho, nos toca pegarnos de allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje por lo menos un poquito más completo. Voy a devolverme al primero, que está en el capítulo 18, para que sepamos en qué contexto se leyó. Voy a leer desde el versículo 9, ¿sí? Versículo 9 en adelante. Dice así, el narrador Lucas empieza poniendo una introducción y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Noten, ¿a quién les está hablando Jesús según dice Lucas? ¿A quiénes? A unos, no dice que, unos hombres, ¿cierto? Unas personas, unos que ¿qué? Confiaban en sí mismos como justos. ¿Eso qué significa? Se autoproclamaban justos. Y en cambio dice, y menospreciaban a los otros. Es decir, ¿cómo miraban ellos? ¿Cómo miraban? Por encima del hombro, ¿no? Esta chusma, pecadora. Y ellos eran los justos. Entonces había un grupo de personas así, no dice quiénes eran. Jesús entonces les dice una parábola. Miren la parábola, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bueno, estaba cumpliendo, es decir, así como eran los que estaban escuchando, así era el de la parábola, ¿cierto? El fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, dice este fariseo, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice el versículo 13, más el publicano, que estaba también allí, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, estaba supremamente avergonzado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Termina la parábola Jesús diciendo: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el tema de la parábola? ¿Los diezmos? No, ahí se menciona la palabra, pero ese no es el tema. El tema es el de las personas que se justifican a sí mismas y se sienten justificadas por Dios sencillamente porque cumplen con algún requisito de la religión o de los rituales. Ese es el problema. Pero allí Jesús menciona que este fariseo, una de las cosas que esgrime para justificarse a sí mismo es que da los diezmos de todo lo que gana. Pero en la parábola Jesús termina diciendo:
a este hombre no le sirve de nada sus ayunos ni sus diezmos. Ni el ayuno ni sus diezmos. Ese es el contexto de esta primera parábola, que no trata doctrinalmente el tema como para uno hacer toda una teología sobre los diezmos. Y el segundo texto, que es el del capítulo 11, tiene también un contexto muy particular. Capítulo 11, dice el versículo 37, así: luego que hubo hablado, es decir, Jesús había dado un sermón allí, había dado un discurso, y dice que luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Noten bien, él terminó un discurso en algún lugar y un fariseo lo invitó a comer a la casa. ¿Qué hizo Jesús? Fue y se sentó a la mesa del fariseo, invitado especial. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos, o que no se hubiese lavado antes de comer. Era una práctica judía, no solamente de higiene, ¿no?, sino que era una práctica que tenía una connotación religiosa de inmundicia. Era ley, había que lavarse las manos antes de comer. Y Jesús fue invitado, pasó a la mesa y se fue sentando. Y se imaginan ustedes al fariseo pasando saliva. Eso no se lava las manos. La crítica allí en la mente, ¿no?, preocupado. El Señor le dijo, bueno, el Señor tiene una característica, y era que cuando veía pasar saliva a alguien sabía lo que estaba pensando, ¿cierto? Entonces Jesús, ya sabiendo lo que el tipo estaba pensando, le dice: ahora bien, dice Jesús, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Se imaginan ustedes esa situación? El invitado especial que le invitan a comer, y miren lo que le va diciendo al que solamente estaba pensando para sus adentros: este no se lava las manos, ¿no? No se atrevió a decir nada, pero Jesús sí le fue diciendo. Yo no sé cómo me sentiría yo, pero parece como un poco atrevido allí que Jesús no tuviera como la delicadeza de sentarse y hacerse el loco, ¿no? Dijo: no. Ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad. Se están dando cuenta. Ahora Jesús, según esto, parece ser que no se lavó las manos a propósito para despertar la curiosidad de este hombre. Pero sigue diciendo, versículo 40: necios. ¿Quiénes? Los fariseos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Como quien dice, ¿por qué no limpian por dentro más bien? ¿Qué ganan con tener las manos limpias o con tener el vaso limpio si por dentro están sucios? Y en el 41 dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Qué tiene que ver el dar limosna? Bueno, algo estaba pasando con este fariseo, o con los fariseos, que se sentían justificados con el hecho de lavar o cumplir los rituales, pero ni siquiera tenían la misericordia y el amor como principios. Por eso sigue diciendo, versículo 42: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto ¿qué? La justicia y el amor. Noten la relación ahora sí. Esto será necesario hacer sin dejar de aquello. Entonces, ¿cuál es la crítica de Jesús? Ustedes cumplen al pie de la letra los requerimientos de la ley religiosa judía, pero por dentro están sucios, han abandonado la justicia y el amor, el hacer el bien a los demás. Pero creen que por hacer los rituales que la ley exige, entonces quedan bien presentados delante de Dios. Y eso es todo lo que Jesús dice. ¿Qué podemos concluir
de esto. ¿Está Jesús imponiendo una ley sobre el diezmo? ¿Está Jesús aboliendo algún concepto del diezmo? Tampoco. Ni lo uno ni lo otro. De una vez descartemos eso porque algunos lo toman como una imposición y otros lo toman como que no, el Nuevo Testamento no dice nada, entonces el diezmo ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero hay una conclusión que sí podemos sacar y es la siguiente. Jesús ataca las ideas erróneas de los fariseos sobre el diezmo. Eso sí está muy claro. En los dos ejemplos que encontramos vemos fariseos usando la práctica del diezmo como una herramienta para, como decimos nosotros vulgarmente, echarle cepillo a Dios, quedar como reyes delante de Dios. Y lo que Jesús está haciendo al mencionar el tema es criticando esas ideas erróneas. Eso es todo. ¿Podemos sacar doctrina de eso? Complicado. Pero yo solamente haría una pregunta. Levanten la mano todos los fariseos que están aquí en esta tarde. ¿No hay fariseos? Qué bueno. Entonces este sermón no es para nosotros porque Jesús le está echando indirectas a los fariseos que tienen ideas erróneas sobre el diezmo. Ahora, no somos fariseos, pero vivimos en otro contexto, en otra época de la historia, donde me pregunto, ¿será que hoy en día hay ideas erróneas sobre el diezmo? ¿Han visto o escuchado o manejado ideas erróneas sobre el diezmo? Bueno, entonces si Jesús critica las ideas erróneas de los fariseos, ¿qué haría Jesús si viniera hoy a nuestro planeta, a nuestra iglesia, a nuestro siglo y viera cómo utilizamos o para qué utilizamos o qué creemos acerca del diezmo? ¿Qué parábola construiría Jesús? No sabemos, ¿cierto? Pero yo les invito a que veamos o pensemos en ideas erróneas sobre el diezmo que seguramente Jesús atacaría hoy. Y no sé cuántas hayan, pero yo he escogido 7 ideas erróneas sobre el diezmo hoy en día, para que pensemos qué diría Jesús sobre eso. Miremos aquí, de pronto usted ha escuchado otras o ve otras, pero sume estas que voy a compartir aquí. Primero, una ley. El diezmo como una ley. Es decir, tú tienes que obedecer la ley de Dios que dice que hay que diezmar. Es una ley. Incluso cuando vemos algunas veces que se va a recoger el diezmo en una iglesia, que a propósito, el solo hecho de decir recoger el diezmo, ya uno dice, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde sale la idea de recoger el diezmo? ¿Qué parte de la escritura habla de recoger el diezmo? ¿Saben? Cuando era una ley en el Antiguo Testamento, el diezmo la gente lo traía, no era que se recogía. Sin embargo, pues es una práctica que algunos tienen de recoger el diezmo. Y algunos en ese momento, que es el momento central de muchas veces del culto, la recogida de los diezmos, ponen una música especial para mover el corazón. Y de vez en cuando pasa alguien al frente para dar la introducción a la recogida de los diezmos. Y suelen leer Malaquías. ¿Cómo? Malaquías 3, sí señor. Ya sabemos, ¿cierto? Malaquías 3, porque dice, vosotros me habéis robado porque no has traído los diezmos. Dios está reclamándole al pueblo de Israel porque se han robado los diezmos que no los han traído. Entonces uno escucha eso porque al fin dice el profeta, malditos sois
porque me habéis robado en los diezmos, dice para allá Malaquías. No quiero ni leerlo, ustedes pueden buscarlo, Malaquías 3. Bueno, cuando uno lee o escucha eso y está la música de terror allí, eso a cualquiera le afloja el bolsillo y va soltando lo que sea, ¿cierto? Es una ley. Si tú no cumples con esa ley, Dios te va a castigar porque te estás robando a Dios. Bueno, en primer lugar hay que recordar que la iglesia no vive la era de la amenaza de maldición de la ley del Antiguo Testamento, porque vivimos la era que Jesús estableció, que es la era de la gracia, de la misericordia, de la bondad. Jesús no amenaza ni trajo leyes, Él trajo su misericordia para salvarnos en medio de nuestros delitos y pecados. Así que no estamos bajo la ley. No es una ley el diezmo, ni encontramos esa ley en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el diezmo como un impuesto. Esa es otra idea errónea. ¿Qué significa la palabra impuesto? ¿Qué es impuesto? ¿Cierto? Que alguien me lo impone. Nosotros pagamos impuestos aquí en nuestro país. ¿Y quién de ustedes anda preguntando, a ver, en qué podemos colaborar aquí en el país, que yo quiero dar algo de mi bolsillo? No, uy, llegaron los impuestos. ¿Qué significa impuesto? Me obligan a pagar el impuesto del carro, el impuesto de la casa, el impuesto de aquí, el impuesto de allá. Antes, al contrario, buscamos evadirlos porque son impuestos. Bueno, algunos ven el diezmo también como un impuesto. Es el impuesto de la iglesia. Y es tan impuesto que si alguien hace un curso de membresía, o si alguien se bautiza, o si alguien se hace miembro, lo primero que algunos preguntan es, ¿usted cuánto se gana? Y de una vez le vamos haciendo la cuenta a ver cuánto está trayendo. Y el día que de pronto haga una petición o quiera servir, lo primero que preguntan, pero usted no está al día con el impuesto del diezmo, así que usted está en disciplina. Entonces se ve el diezmo como un impuesto. Incluso hay algunos que no oran por los enfermos si ese enfermo no está al día en los diezmos, está atrasado. Es decir, en la iglesia también tenemos DIAN, que está vigilando que la gente cumpla con el impuesto. Eso no es el diezmo. En tercer lugar, algunos ven el diezmo como un mérito. Es decir, que cuando una persona está al día en los diezmos, ya a veces hasta lo dice como el fariseo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, cuando da ese informe, está diciendo, bueno, felicítenme, ¿cierto? Es una forma de decir, me merezco una felicitación porque yo cumplo con mi obligación del diezmo. Así que es un mérito. Por eso a veces personas se acercan, ya sea cuando se recoge o cuando hay una alfolí, se acercan mirando para todos lados, ¿no? Y a veces hacen así. Algunos quieren que los hermanos los vean, algunos quieren que Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Entonces es un mérito, yo lo he logrado. Cualquiera no está al día en los diezmos, así que me he ganado un punto. Equivocación. En cuarto lugar, algunos ven el diezmo como un sacrificio. Un sacrificio que, y lo podemos entender en los dos sentidos de sacrificio. Es decir, la idea que nosotros tenemos de sacrificio, ¿cuál es? Algo que duele, ¿cierto? Sacrificio lo entendemos como, cuando decimos, no, qué sacrificio que estoy teniendo al hacer esto, al trabajar o al... Entonces lo vemos como algo que duele. Pues algunos lo ven así, como un sacrificio que duele, es decir, en lugar de hacer así, hacen es así. Qué dolor, pero bueno, lo logré. Me sacrifiqué por Dios.
Pero también lo podemos entender en el sentido bíblico de sacrificio. ¿Qué era el sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Para qué era un sacrificio? Para perdón de pecados. Entonces, de acuerdo a lo que la conciencia me acuse, todo lo que yo he hecho este mes, oiga, este mes me va a tocar cumplir con el diezmo, porque este mes me he portado muy mal. Entonces doy el diezmo para cubrir todos mis pecados que haya cometido. Hay algunos que hacen la matemática al revés y dicen, no, es que el mes entrante pienso pecar, entonces dan el diezmo anticipado. Pero lo ven como un sacrificio, una forma de pagar por los pecados, que era lo que hacía el pueblo de Israel con los sacrificios. Cada año hacían un sacrificio para perdón de pecados. Eso no es tampoco el diezmo. En quinto lugar, el diezmo como un agüero. ¿Lo conocen? Sí, sí. Yo he escuchado, de pronto a usted le ha pasado, yo he escuchado que usted se queja porque le está yendo mal en las finanzas, porque perdió el trabajo, porque no le rinde, porque tiene deudas, porque le van a embargar. Y hay un cristiano por ahí que le pregunta, ¿y cómo estás con tus diezmos? No, yo no diezmo. De razón que le va mal. Es que la mejor forma que a uno le vaya bien es que del diezmo, es un agüero. Puede ser que en el púlpito no se utilice la palabra agüero, ni utilice traer buena suerte, pero los versículos, porque miren, cada uno de estos ideas erróneas sobre el diezmo, déjenme decirle que tienen respaldo bíblico cuando se predican desde el púlpito. Algún versículo encontramos para hacerle creer a la gente que es una ley, o que es un impuesto, o que es un mérito, o que es un sacrificio, o que es un agüero, aunque no utilicemos la palabra. Pero seguramente es que tú estás fallando en esa práctica y por eso te está yendo así. En sexto lugar, un soborno. Algunos quieren sobornar a Dios, como cuando se soborna a un policía de tránsito, ¿cierto? Como alguien me enseñó por ahí a decir, cuando usted tenga problemas con el policía, usted dígale, mire, hay 50.000 formas de arreglar este problema, ¿cierto? Entonces, para avisarle disimuladamente que le va a dar uno de 50, ¿cierto? Entonces, a veces hay personas que pretenden sobornar a Dios. Es muy parecido al tema del sacrificio, pero es como una forma de comprárselo, como que Dios es alguien que ayuda de acuerdo al billete que estemos dando. Incluso el concepto del diezmo y de las ofrendas ha tenido una evolución, inclusive en términos. Hace algunos años atrás, por ejemplo, se hizo popular entre las iglesias cristianas el concepto de sembrar. ¿Y de dónde viene? De algún versículo bíblico, eso sí, ténganlo por seguro. Pero le enseñaban a uno a sembrar. Hay que sembrar para la obra del Señor, hay que sembrar. Inclusive yo recuerdo que a mí me sembraban plata. Hubo un tiempo en el que estando yo de profesor en un colegio, semanalmente recibía una ofrenda que nunca supe de quién era. En una época que estábamos en dificultades con el estudio de mis hijos, y yo recibí una ofrenda, pero el que me la entregaba no era el que me la daba, sino era el medio. Decía, mire, es que hay una persona que está sembrando en usted. Y yo decía, uy, Dios mío, menos mal que no sé cómo se llama, porque no me tocaría, imagine, multiplicársela, ¿cierto? Porque ¿qué significa sembrar? Cuando alguien siembra, ¿se pierde la semilla? No, se multiplica. Entonces en esa época la persona sembraba en la urna y miraba para arriba y, señora, espero la fruta, Señor, ¿cierto? Espero la multiplicación. Después cambió, hoy en día está el tema de los pactos. Entonces se cambió por pacto. ¿Y qué es pacto? Señor, tengo esta necesidad, tengo esta platica, ¿te sirve? Para que me conceda lo que te estoy pidiendo, ¿cierto? Y entonces, como hay frases inclusive que se construyen, mientras más grande sea tu necesidad, más grande debe ser tu pacto. Entonces es pactar. Y se hizo común el verbo pactar con Dios. Pactar con Dios.
Esa es una idea que, aunque es moderna, se la inventó un hombre, un mago que se llamaba Simón, allá en Hechos. Cuando vio que los discípulos oraban y venía el Espíritu Santo, el mago dijo: uy, yo también voy a pactar. ¿Cuánto quieren? Para que yo también tenga el poder de orar y que venga el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que le contestó Pedro? Tu dinero perezca contigo, pues que has creído que el favor de Dios se compra con dinero. A Dios no se puede sobornar. ¿Ustedes se imaginan a Dios necesitando dinero? Y en séptimo lugar, para no extenderme más, porque puede que hayan muchas otras, algunos ven el diezmo como un negocio rentable y da resultado. Acuérdense la frase: lo que usted dé, el Señor se lo multiplica por 1000, por 100, bueno, se lo va a multiplicar. Es decir, las captadoras de dinero le quedaron pequeñas al diezmo de la iglesia cristiana muchas veces, porque era un negocio. De acuerdo a lo que usted dé, se le va a multiplicar. ¿O hay alguna forma de mover el corazón, de hacer que la gente lo vea como algo espiritual, pero siendo un negocio? Hace algunos años, escribiendo una monografía sobre el tema de las finanzas, tuve que hacer una investigación sobre las diferentes prácticas de las iglesias y encontré acerca de un lugar donde a una persona la pasan al frente, porque casi todos los testimonios tienen que ver con plata, ¿sí? Es que tengo este problema, es que tengo esta necesidad, es que tengo este viaje. Entonces una persona salió a decir que le iban a embargar la casa porque tenía una deuda muy grande y el banco le iba a quitar la casa. Una iglesia, eso sí, estoy hablando de una iglesia macro, una iglesia mega, ¿no? Donde hay miles de personas. Entonces él da el testimonio y oran por él, le imponen manos y dicen, no, le declaran, ¿sí? Decretan que esa deuda se va a solucionar y el hombre se va contento para su casa porque está decretado ya. Y la organización de la iglesia, escuchen bien, le depositó en el banco el dinero que necesitaba. La iglesia lo hizo. Ya sabían el efecto. A los 8 días el hombre viene porque en la semana se enteró que ya no tenía deuda con el banco y que se le ha salvado su casita. Pasa al frente emocionado porque él sí no sabe quién lo hizo. Por él, gracias a Dios. Y da testimonio: yo les conté hace 8 días mi problema, mire que ya no tengo deuda, el Señor hizo el milagro. ¿Se imaginan la cantidad de personas ese día que pactaron y dieron su diezmo ese día? Lo que la iglesia dio para salvarle la casa al hombre, mejor dicho, era chichiguas al lado de lo que recogieron ese día. Negocio, exactamente. Entonces vemos el diezmo también como un negocio. Tal vez usted tenga otra imagen que haya visto, pero ideas erróneas. ¿Qué diría Jesús si viniera hoy y viera a la iglesia, a sus hijos, así como cuando vino la primera vez y vio a su pueblo, los fariseos, los que enseñaban la ley de Jehová, con ideas tan erróneas sobre el diezmo? Pues no sabemos, pero Jesús las criticaría. Por eso, permítanme ahora hablar acerca de lo correcto, de lo que es bíblico, de cuál es el concepto bíblico del diezmo, para que cuando el Señor venga, como dice por ahí en alguna parte, nos encuentre haciendo así. Y voy a mencionar también 7 para que empatemos. La primera: el diezmo sí es asunto de la iglesia, pues se originó bajo el orden sacerdotal de Jesús. Quiero colocarlo en forma enfática el sí, porque algunos piensan que como Jesús habló tan poco y como el Nuevo Testamento no habla del diezmo, entonces no tiene nada que ver con nosotros. No, los que estuvieron el año pasado aquí estudiando el libro de Hebreos recordarán lo que vimos, que a propósito, este texto de Hebreos 7 es el único otro texto de la Biblia que habla del diezmo.
Les decía que Jesús solamente mencionó la palabra 2 veces, pero en el resto del Nuevo Testamento solo aparece en Hebreos capítulo 7. Y en ese capítulo de Hebreos, obviamente no vamos a profundizar en eso porque ya lo estudiamos el año pasado, pero permítame solamente leerlo para recordar esa palabra que aparece allí, solamente para que nos demos cuenta que en qué sentido el diezmo es asunto de la iglesia. Versículo 1 dice así, en 7, 1 al 10: porque este Melquisedec, rey de Shalem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está recordando el autor de Hebreos cuándo fue el primer diezmo de la historia. El que inició esta práctica fue Abraham, que viniendo de una guerra con todo un botín se encontró a este sacerdote extraño que en el Génesis no dice exactamente de dónde salió ni después para dónde agarró, pero que aquí lo menciona como alguien que permanece para siempre como sacerdote. ¿Quién permanece para siempre como sacerdote? Jesús. Es claro que este Melquisedec era la figura de Cristo, de Jesús, y es a quien Abraham le entrega los diezmos. Por eso dice después en el versículo 4: considerad pues cuán grande era este hombre, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, es decir, en el pueblo de Israel, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, es decir, Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este es el relato y el recorderis de cómo apareció el concepto del diezmo. Y varias cosas importantes allí. Número 1, fue Abraham, es decir, mucho antes de la ley. El diezmo no es un asunto de la ley de Moisés. Aquí no existe Moisés todavía. Abraham. Número 2, Abraham tomó la iniciativa. El sacerdote Melquisedec que se menciona ahí no dice: Abraham, venga para acá, ¿qué pasó con el diezmo de todo lo que se ganó allá en esa guerra? No, Abraham lo vio y él toma la iniciativa de entregarlo. Número 3, Abraham ya ha sido bendecido en la guerra, ganó y llevaba un botín. Así que lo que está entregando es parte de lo que ya había recibido. Él no está diciendo: te entrego esto para que me des una victoria en la próxima guerra. No, era de lo que ya había recibido. Y número 4, aunque sea lo menos notorio, Melquisedec no necesitaba eso. Él no necesitaba eso. Simplemente Abraham estaba mostrando a través de esta actitud que él agradecía cómo Dios lo había bendecido. Pero pregunto, el botín completo y la guerra, ¿por qué lo consiguió Abraham? Entonces, ¿qué porcentaje le pertenecía a Dios? ¿Y qué porcentaje le pertenecía a Abraham? Nada. Así que él no estaba diciendo: Señor, por esta victoria yo me gané el 90 y el 10 tú por lo que pusiste tú. Dios poner el 10%. No, todo era de Dios, pero él simplemente era una forma de reconocer que Dios lo había bendecido. Así que el diezmo, teniendo que ver con Jesús, con el sacerdote para siempre Melquisedec, es un asunto que nos atañe a nosotros como iglesia. Número 2, el diezmo no es determinado por la ley de Moisés por cuanto es anterior a esta. Es decir, no podemos hablar de Malaquías para hablar del diezmo, porque el diezmo no apareció con la ley de Moisés. No es determinado por la ley.
No, ni en cantidad, ni en frecuencia, ni en lo estricta de la norma, ni en el castigo que viene, ni en la bendición, ni en la maldición. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés, a Josué, inclusive dice, malditos si no cumplen la ley, y benditos si cumplen la ley, ¿no? Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pues los diezmos no encajan ahí, mis queridos hermanos, porque los diezmos son antes de la ley. Número 3, el diezmo fue una iniciativa humana, no una imposición divina. Abraham, por lo menos la Biblia no nos cuenta que haya recibido la orden de diezmar. Tomó la iniciativa. Y cuando hablo de imposición divina, a veces incluso algunos hasta lo asocian con la misma salvación. Si tú no diezmas, ¿qué clase de cristiano eres? Tú realmente no has nacido de nuevo si no diezmas. Entonces relacionan salvación con diezmos. No sé si alguna vez escucharon el testimonio de alguien que dijo haber muerto, tuvo un paro y murió, pero él en medio de su coma, muerto totalmente, él va y el Señor lo recibe y le permite ir al cielo, y el Señor le muestra el cielo y los que están ahí en el cielo. Y luego lo llevó al infierno y le mostró los que están en el infierno. Y según su testimonio, en el infierno estaban todos los que no diezman. Y luego el Señor le dijo: te voy a dejar vivir, pero tienes que llevar este mensaje allá para que la gente aprenda que debe ser fiel con sus diezmos. Y ese tipo dio vueltas por una cantidad de iglesias dando su testimonio de que en el infierno estaban todos los que no diezman. ¿Por qué? Porque es que el que no diezma está robando a Dios. Noten cómo ese mensaje da la idea de que Dios nos exige el diezmo. El diezmo fue una iniciativa humana, no una imposición divina. Número 4, el diezmo resultó como acción de gracias por lo recibido, no como mecanismo para recibir beneficios. Es decir, Abraham primero recibió y después agradeció. No dio para después ser bendecido. Y ese es el concepto del diezmo. El diezmo es algo que se aparta como una forma de agradecer a Dios, pero no como una forma de decirle: te pertenece el diezmo. Ustedes que trabajan, ustedes que han podido comer, ustedes que tienen una casa, un carro, un vestido, posesiones materiales, yo les pregunto: ¿qué porcentaje de lo que usted tiene es suyo y qué porcentaje es de Dios? ¿Hay algo que usted se pueda presentar delante de Dios y decir: vea, Señor, esto me lo gané con el sudor de mi frente y esto sí tú me lo diste, gracias? No. Por eso el diezmo no es un sacrificio, es un punto de partida y es una actitud de gracia simplemente, pero no para ganar beneficios. Número 5, Jesús no abolió el diezmo, pero desaprobó la hipocresía del diezmador. En los pasajes que vimos nos dimos cuenta de eso. Él ni lo abole. Miren lo interesante, me puse a mirar, por ejemplo, las controversias que Jesús tuvo sobre el día de reposo. Miren, los 4 evangelios narran en varias partes la forma como Jesús tuvo que controvertir sobre el día de reposo, porque lo criticaron, porque los discípulos arrancaban espigas el día de reposo, porque Jesús sanó al uno, porque Jesús sanó al otro el día de reposo, y siempre están diciendo: ¿usted por qué hace eso el día de reposo? Y él habla del día de reposo, y ese sí es el tema, y demuestra a Jesús que la misericordia va por encima del cumplimiento de rituales. Lo defiende Jesús, pero del diezmo brilla por su ausencia el tema. Otro tipo de polémicas: en el Sermón del Monte, Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, y luego él dice: pero yo os digo, y ahí cita varios mandamientos como: no matarás, no cometerás adulterio, no repudiar a la mujer. Dice: oíste que fue dicho: repudiarás a tu mujer, ¿cierto? Y él dice: pero yo os digo. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Y Jesús cambia cosas.
pero del diezmo no lo metió en el Sermón del Monte. No cambió nada. Criticó la actitud de la persona, no criticó el diezmo. Jesús no abolió el diezmo, pero desaprobó la hipocresía del diezmador. Número 6. El Nuevo Testamento no critica tampoco el diezmo. No vamos a encontrar una crítica contra el diezmo en el Nuevo Testamento. Sí, pero sí el abuso de quienes lo administran. Así como Jesús critica la actitud del diezmador, encontramos en el Nuevo Testamento algunas referencias a la mala conducta, al maltrato del tema financiero, como la avaricia, o como por ejemplo dice Pablo en algún lugar, los que usan el evangelio como fuente de ganancia. Es decir, que utilizan el diezmo para manipular y enriquecimiento. Dice el mismo Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Él ataca la avaricia, no el diezmo. Y número 7, diezmar es amor y no obligación. Diezmar es amor y no obligación. Nadie pierde su salvación por no diezmar, y mucho menos nadie se gana a Dios por diezmar. Eso es una práctica cristiana, una práctica de la iglesia que hacemos por amor y que hacemos porque nos identifica como familia de la fe en un proceso de extensión del evangelio en esta tierra. Por eso vale la pena recordar las palabras, para cerrar con las palabras de Pablo, donde Pablo no está hablando del diezmo, pero sí está hablando del dar, ¿sí? A diferencia del sembrar o del pactar, Pablo dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, es decir, el que lo da con ese dolor, ay, esto me hubiera servido para, ¿cierto? Pero tampoco por necesidad, uy, voy a dar para que el Señor me multiplique. Las dos cosas las elimina Pablo. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Señor, te agradecemos porque tu palabra es clara. Pero en este mundo, Señor, materialista, en este mundo de avaricia, estos temas a veces nos llevan a tergiversar esa claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos provees y podemos repetir las palabras de Jesús cuando nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Quiero orar, Señor, por cada familia que está aquí o en sus casas y pedirte, Señor, que suplas las necesidades de cada uno, que proveas trabajo, sustento, abrigo, como lo prometiste al decir que no nos afanemos por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de vestir. Que tú suplas la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces a cada persona y sus necesidades. En el nombre de Jesús te rogamos tu bendición, no porque lo merezcamos, sino por tu misericordia. Y bendice, Señor, también el dar de cada uno en la cantidad que hayan decidido hacerlo, para que sea para la extensión de tu palabra en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro espacio de estudio bíblico. Todos están cordialmente invitados.